Hola chicos, bienvenidos al canal. Veamos cómo resolvemos el siguiente ejercicio. La ventana trasera de un automóvil se desempaña uniendo un elemento de calentamiento de tipo película transparente a su superficie interior. Al calentar eléctricamente este elemento, se establece un flujo de calor uniforme en la superficie interna. Para una ventana de vidrio, aquí tenemos la conductividad térmica de 4 milímetros de espesor. Determine la potencia eléctrica que se requiere por unidad de área de la ventana para mantener una temperatura en la superficie interna de 15 grados Celsius cuando la temperatura del aire interior y el coeficiente de convección son 25 grados Celsius y 10 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Mientras que la temperatura del aire exterior, ambiente, y el coeficiente de convección son menos 10 grados Celsius y 65 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Tenemos nuestra red de resistencias térmicas. En este punto es la superficie interna donde se coloca un elemento de calentamiento tipo película transparente. Está la entrada de potencia eléctrica por unidad de área que tiene esta nomenclatura. La temperatura en la superficie interna es de 15 grados Celsius. De este lado tenemos la temperatura en el interior que es 25 grados Celsius. La temperatura en el exterior que es de menos 10 grados Celsius y las resistencias siguientes. Esta parte es la resistencia a la convección de la superficie interior, la resistencia a la conducción de la ventana de vidrio y por último la resistencia a la convección de la superficie exterior. La resistencia a la convección de la superficie interior se calcula a partir de esta fórmula. La resistencia a la conducción de la ventana de vidrio va a ser el espesor sobre la conductividad térmica y el área, y la resistencia a la convección de la superficie exterior de esta forma, donde estos de aquí, estos H, son los coeficientes de transferencia de calor por convección en la superficie interior y exterior. Como no tenemos el área de la ventana y para que el sistema sea dimensionalmente homogéneo, esto es watts sobre metro cuadrado. El área de cada una de las resistencias la vamos a pasar multiplicando a la izquierda y ya vamos a tener un sistema dimensionalmente homogéneo. Y realizamos el balance de energía aquí en la superficie interna para poder calcular la potencia eléctrica por unidad de área. Y nos queda de esta forma. Sería la temperatura en el interior menos la temperatura de la superficie interna sobre la resistencia interior por el área, más, aquí está la entrada, la potencia eléctrica por unidad de área va a ser igual de aquí hasta acá. La temperatura de la superficie interna menos la temperatura del aire exterior sobre la resistencia a la ventana por el área más la resistencia a la convección de la superficie exterior por el área. Vamos a calcular los términos que tenemos aquí en el denominador. HI es 10 watts sobre metro cuadrado por Kelvin.
HO 65 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. La conductividad térmica 1.4 watts sobre metro por Kelvin. Y el espesor 4 milímetros. Hay que convertirlo a metros. Como las temperaturas nos las dan en grados Celsius, recordando que estos valores de la conductividad térmica, el HI y el HO, están basados en una diferencia de temperatura, y en diferencia de temperatura 1 Kelvin es igual a 1 grado Celsius. Vamos a colocar grados Celsius en lugar de Kelvin al hacer el cálculo de lo que tenemos aquí en el denominador. Entonces tenemos lo siguiente. Sería 1 sobre 10, 0.1 metro cuadrado por grado Celsius sobre watt. El siguiente, 1 sobre 65, 0.015385 metro cuadrado por grado Celsius sobre watt. Espesor sobre conductividad térmica, 0.002857 metro cuadrado por grado Celsius sobre watt. Vamos a despejar y sustituir. El sistema es dimensionalmente homogéneo si vemos los términos. Esto es watts sobre metro cuadrado. Este es grados Celsius. Cuando dividamos entre este término, pues nos queda el watts iría arriba y el metro cuadrado quedaría abajo. Watts sobre metro cuadrado. Lo mismo para este. Sustituyendo, aquí tenemos la temperatura de la superficie interna, 15 grados Celsius, la temperatura del aire exterior, menos 10 grados Celsius, la temperatura del aire interior, 25 grados Celsius, los valores que calculamos, y tenemos que la potencia eléctrica del calefactor por unidad de área de la ventana nos queda 1270.5 watts sobre metro cuadrado. Y así queda resuelto este ejercicio. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.